Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a realizar el área de personal social. Un día más en sus clases virtuales. Hoy, jueves 26 de mayo del 2020. El tema que vamos a realizar el día de hoy será: conocemos y regulamos nuestras emociones. Como podemos observar, nosotros vamos a expresar distintas emociones. Como pueden observar ahí en el dibujito, vemos la emoción de la tristeza, ¿no? Del susto, de la alegría, de la sorpresa, del enojo. Muy bien, chicos. Para esta clase tenemos que tener en cuenta algunas normas, ¿ya? Valora y escucha con atención a los demás. Dar nuestras opiniones bien argumentadas. Evitamos enviar emoticones al WhatsApp grupal. Nuestro propósito de la sesión será, para el día de hoy, comprender las emociones que experimentamos y regularlas para tener una convivencia armoniosa. Como hemos visto en las sesiones anteriores, hemos hablado sobre los cambios que ocurren en la pubertad, tanto en los varones como en las mujeres, ¿verdad? Los cambios físicos que ocurren en ustedes, ¿no? Como por ejemplo, hemos visto el cambio de voz en los varones, en las niñas hemos visto varios cambios, ¿no? Eh, el ensanchamiento de caderas, también la estatura, ¿no? Una voz más aguda. Muy bien. También hemos visto las preferencias, los gustos. También hemos visto, chicos, el poema. El día de ayer hemos visto el poema. Ustedes han recitado, otros han cantado su canción. Muy bien y lo han hecho súper bien. Como sabes, en la pubertad experimentas diferentes cambios. Entre ellos se encuentran los cambios emocionales. Las emociones son reacciones que experimentas cuando algo te sucede o cuando piensas o recuerdas algún acontecimiento. A continuación, te presentamos algunas emociones que seguramente sientes. A ver, chicos, acá como pueden observar, tenemos algunas emociones. Acá el miedo es lo que sientes cuando estás en peligro. Te motiva a huir o pedir ayuda, ¿no? Ahora la sorpresa. Es lo que sientes cuando sucede algo inesperado, ¿no? Te sorprendes algo, ¿no? Te ayuda a prestar atención. Muy bien. La siguiente emoción es la cólera. Es lo que sientes cuando alguien te trata mal y se ha cometido una injusticia. Te ayuda a poner límites y a buscar la justicia. Tenemos ahora a la alegría. Es lo que sientes cuando algo te sale bien o cuando obtienes algo que te gusta mucho. Te brinda bienestar y te ayuda a compartir con tus amistades o familiares. La tristeza es lo que sientes cuando has perdido algo que quieres o te han decepcionado.
Te motiva a buscar ayuda, cariño, comprensión y apoyo. La frustración es lo que sientes cuando no logras algo que querías. A pesar de haber puesto todo el esfuerzo, te ayuda a buscar soluciones más efectivas. Muy bien, chicos, como han podido observar y escuchar, hemos visto algunas emociones que tú sientes. Seguramente una de ellas o de repente todas de ellas te ha ocurrido en algún momento de tu vida o de repente te está ocurriendo en estos momentos. Ahora, chicos, reflexiona sobre cuál de las emociones has experimentado en tu hogar, ¿ya? Y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. A ver, vas a poner en este cuadrito, como menciona, la emoción, situación, qué sensación sentí, qué puedo hacer para expresar mi emoción. Como puedes observar, la primera emoción que hemos colocado acá en el cuadro es miedo, ¿no? La situación que te dio miedo, estaba caminando y vi un ratón, ¿no? Por ejemplo, de repente me causa miedo eso, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué sensación sentí? Sentí que mi cuerpo se congelaba o de repente que mi cuerpo se paralizaba, también puede ser, ¿no? ¿Qué puedo hacer para expresar mi emoción? Al inicio de repente grité o me corrí de repente, ¿no? O me escondí, quién sabe, ¿no? Pero acá le pusimos, al inicio grité, pero luego me calmé y pensé en cómo alejarme del ratón. Ya ves, es un ejemplito, así tengo que seguir con alegría y otros. Es un ejemplo, chicos. Tú vas a poner ahí las emociones que tú has experimentado. Si no has experimentado miedo, no vas a colocar miedo, solamente es un ejemplo. Vas a colocar tú las emociones que tú has sentido en tu hogar. Puede estar el miedo, puede estar la alegría, puede estar la sorpresa, la vergüenza, el enojo, ¿no? La tristeza, entre otros. Muy bien, chicos. Luego, cuando ya completaste, felicitaciones. Estás reconociendo tus emociones. Muy bien, chicos. Recuerda, durante la pubertad probablemente experimentes cambios bruscos en tu estado de ánimo o y en tus emociones, ¿ya? Puede sucederte algunos cambios repentinos que de momento te pueden suceder, ¿no? Y esto genera un cambio en el estado de ánimo y en tus emociones. El primer paso para regularlas es reconocerlas y aceptarlas. Hacerlo no implica reprimirlas, todo lo contrario, significa expresarlas, pero de la forma más adecuada para nosotros y para las personas con quienes nos relacionamos. Para reflexionar sobre cómo regular las emociones, te invitamos a leer los siguientes casos. A ver, el primer caso vamos a leer el caso de Samantha, a ver qué nos dice. Samantha tiene un diario en el que escribe lo que le ocurre cada día. Lo guarda en un lugar seguro para que nadie lo lea. Pero un día su hermana tomó el diario sin su permiso y lo leyó. Samantha se dio cuenta y fue a contarle a su mamá para que regañe a su hermana. Su mamá no dijo nada, así que Samantha se molestó mucho y le gritó a su hermana. Bueno, con este caso nos imaginamos, ¿no? Suele suceder en algún momento de repente de nuestra vida o de repente te ha pasado a ti que estás escuchando, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente caso, el caso de Leonardo. Leonardo es muy responsable, siempre se esmera por hacer todo lo mejor que puede y aprender. Un día, mientras hacía su tarea,
la computadora se desconectó y no se grabó la información, por lo que no pudo presentar su trabajo. Leonardo se sintió triste y molesto y a la vez se puso a llorar de impotencia. Entonces estamos viendo acá los casos de Samantha y el caso de Leonardo. A ver, vamos a analizar y vamos a reflexionar el caso de Samantha. Como han escuchado, el caso de Samantha, ¿qué emoción habrá sentido aquí Samantha? Cuando leyeron, se enteró que su hermana había cogido su diario y había leído todo lo que ella había escrito. ¿Qué creen que ella sintió? ¿Qué emoción sintió en ese momento? ¿Será me pongo a pensar un poquito, digo, sí se molestó, entonces se enfadó, ¿no? Entonces vemos ahí la emoción de Samantha, ¿no? Muy bien, por eso que ella expresó, le gritó a su hermana, ¿no? Muy bien. Y en el caso de Leonardo, se malogró o se desconectó la computadora y no pudo presentar. Como acá menciona, él se sintió triste. Entonces, ¿qué emoción sintió Leonardo? La tristeza y también el enfado porque se molestó porque no pudo presentar su trabajo, ¿no? Muy bien, entonces hemos observado en estos dos casos distintas emociones, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Caso de Samantha. ¿Qué emoción sintió Samantha? Justo acabamos de verlo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? ¿No? La primera pregunta sería, ¿qué emoción sintió Samantha? ¿Por qué? ¿No? Como habíamos comentado, ¿cuál era la emoción que sintió Samantha? Sintió enfado, ¿no? Porque se había molestado. ¿Y por qué se había molestado, chicos? Se había molestado porque habían agarrado su diario, ¿no? Y lo habían leído. Muy bien. ¿Cómo te sentirías si te pasara a ti? Ahí vas a poner, ¿qué pasaría si de repente tu diario, tu hermanita o alguien en tu casa agarra tu diario y se lo pone a leer? ¿Cómo te sentirías? ¿Triste, alegre, sorprendida, eh, enfadada? ¿No? Tantas emociones que uno puede sentir, ¿no? Ahí lo vas a colocar. ¿Qué hubieras hecho? Ahí te pregunta, ¿qué hubieras hecho tú? Vimos en el caso, ¿qué hizo los Samantha? ¿Qué había hecho? Como su mamá no le hizo caso, fue y, ¿no? Si retrocedemos un poquito, podemos observar el caso, ahí está el caso de Samantha, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Regañé a su hermana, dice, ¿no? Se molestó mucho y le gritó a su hermana, ¿no? Entonces, Samantha le gritó a la hermanita, ¿no? Muy bien, dice. ¿Qué sucede cuando las personas actúan con cólera? ¿Qué sucede cuando alguien está con cólera y empieza a gritar y todo eso, ¿no? Puede dañar a alguien, ¿no? Puede dañar a la persona que está diciendo, que está a su al frente, de repente a su lado, a quien le está regañando. Entonces esa persona también se puede sentir mal, ¿no? En vez de haberle gritado, ¿qué hubiera hecho Samantha, ¿no? Nos ponemos en ese caso. Bueno, ¿sabes o has escuchado casos en los que las personas no han podido contener o regular su cólera? ¿No? Por ejemplo, ella actuó y le gritó a su hermana, ¿no? Y ya nos imaginamos un poquito qué más podría haber sucedido, ¿no? En vez de eso, si nos ponemos a pensar, ¿qué hubiera pasado si ella hubiese regulado su cólera, su molestia, su enfado, ¿no? ¿Qué podrías hacer para regular la cólera y evitar lastimar a las personas que están cerca de ti? Chicos, cuando nosotros actuamos de una manera como en el caso de Samantha, su mamá no le hizo caso y actuamos con cólera y le gritamos a mi hermanita y de repente mi hermanita se puso a llorar, ¿no? Le dañamos también su autoestima, ¿no? Entonces actuamos con cólera, pero de repente si nosotros hubiéramos regulado nuestras emociones, no le hubiéramos gritado, de repente hubiésemos conversado o de repente hubiésemos utilizado otra estrategia, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces,
terminas de contestar todas esas preguntas en tu cuadernito. Chicos, recordemos que la cólera es una emoción que todas las personas sentimos de manera natural cuando algo no nos gusta, nos ofende o no nos parece injusto. Cuando algo nos da cólera en gran intensidad, podemos perder el control y responder de manera agresiva o violenta. Con ello dañamos nuestra relación con las personas y nos sentimos mal. ¿Qué debemos hacer? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Como acá mismo lo decía, como en antes le venía diciendo, nosotros a veces con tanta cólera actuamos en un momento y no nos damos cuenta que de repente podemos dañar a la otra persona, ¿verdad? En vez de eso, en vez de actuar con cólera, tenemos que aprender a regular nuestras emociones, ¿ya? Muy bien, acá dice, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Calmarnos, ¿no creen? Y después pensar bien y actuar, porque a veces nosotros actuamos y después pensamos y cuando no debe ser así, ¿no? Hay que hacer al revés. Primero hay que pensar y después hay que actuar. Mira, el caso de Leonardo, vamos a analizar acá, ya hemos analizado anteriormente, ahora tú vas a responder las preguntas. Por ejemplo, acá dice, ¿qué emoción sintió Leonardo? ¿Qué le había pasado a Leonardo? Se le había apagado la computadora, se desconectó y su trabajo quedó en el aire, se borró totalidad, con todo se borró. ¿Y cómo sintió? Sintió tristeza, pero también enojo, se había enfadado porque había perdido toda la información. ¿Qué es lo que deseaba? Recuperar, ¿no? La información, obviamente, y presentar su trabajo. ¿Qué pensará de sí mismo después de lo que pasó? ¿Qué hará después? ¿Seguirá intentándolo? ¿Alguna vez te has sentido como Leonardo? ¿Qué haces cuando te sientes así? ¿Qué podrías hacer para regular la frustración y evitar lastimarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? A veces nosotros cuando nos sale algo mal podemos actuar de diferentes formas, de repente podemos tirar, no sé, algo de repente nuestro cuaderno o algo al piso, o de repente soy capaz, de repente como mi computadora se apagó, de repente de chancarle, ¿no? ¿Quién sabe las reacciones que nosotros podemos sentir? Nuestras emociones son distintas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, sus respuestas las van a escribir en el cuaderno, viendo ya el caso de Leonardo que hemos observado. Entonces, chicos, hemos podido observar en los dos casos que nosotros hemos expresado distintas emociones en ambos casos, ¿no? Pero hay que aprender a regular nuestras emociones. Muy bien, chicos. Las personas sentimos frustración cuando no podemos lograr algo que esperábamos o deseábamos. Esto nos puede producir emociones como cólera o tristeza. También podemos tener pensamientos negativos como no lo lograré, no sirvo para esto o mejor lo dejo. ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿Qué debemos hacer, chicos? Hay que persuadir, si una vez no nos salió, puede ser en la segunda, puede ser en la tercera, hasta lograr mi objetivo, ¿no? Y tenemos que controlar nuestra emoción. Si estamos con cólera, hay que, ¿no? Controlar, hay que regular nuestra emoción para perseverar y lograr nuestro objetivo. Muy bien, chicos. A ver, un poquito les estoy dando acá con este datito de la regulación emocional. ¿Qué será? Consiste en la habilidad para moderar o manejar nuestra propia reacción emocional
ante situaciones intensas, ya sean positivas o negativas. La regulación emocional se ha considerado como la capacidad para evitar respuestas emocionales descontroladas en situaciones de ira, provocación o miedo, ¿no? Entonces, en emociones negativas tenemos que aplicar nuestra regulación emocional. A ver, acá les estoy poniendo algunas estrategias que yo debería de realizar para regular mis emociones. Por ejemplo, acá nos habla la técnica del semáforo, nos dice, ¿no? Educamos el autocontrol, nosotros mismos, ¿no? Acá, por ejemplo, el rojo, tenemos el amarillo y tenemos el verde. El rojo, tú vas a respirar lenta o lento y profundamente. Fórmula el problema y di cómo. Tienes que formular tú el problema y di cómo te sientes. O sea, cuando tengas algún disgusto, algún problema, tú vas a utilizar la técnica del semáforo. De repente te puede funcionar, como también no, de repente otra estrategia te puede funcionar. El rojo, cuando tengas así un conflicto, una cólera, un enfado, ¿qué lo vas a hacer? Respira lento y profundamente, como inhalar y exhalar después, ¿no? Muy bien. El amarillo, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Funcionará? El verde. Lleva a la práctica la mejor de las alternativas. ¿Ha funcionado? Muy bien, chicos. La técnica de semáforo lo vamos a ver más adelante. Solamente lo quiero mencionar como estrategia. ¿Ya? Ahora también tenemos una técnica de respiración profunda. ¿Ya? Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4. Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4. Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8. Repite el proceso anterior y así. Es una técnica de respiración que nos va a ayudar a controlar o a regular nuestras emociones. ¿Cómo me siento? Acá puedo observar distintas emociones, uno, 2, 3, y 4 y 5, ¿no? Podemos observar la carita feliz en la número uno, me siento genial. Me río, sonrío y estoy relajado, ¿no? Eso es lo ideal. La 2, me siento bien, no hay problema, hay más o menos, ¿no? En la tercera me dice, algo me molesta, frunzo el ceño, no me apetece sonreír, estoy molesto, ¿no? Y veo. Acá, estoy enfadado, grito, digo cosas no agradables. Uy, a ver al último, en el 5. Estoy muy enfadado, chillo, me hago daño, pego o me puedo tirar, ¿no? Tiro algo, tiro las cosas, ¿no? Cuando hay distintas emociones que hemos podido observar, ¿no? Muy bien. Sé que alguna de estas emociones tú has sentido, ¿no? Y más de repente te has molestado. Ahora piensa en situaciones en las que te has sentido o has sentido la emoción del cólera y frustración. Describe cómo reaccionaste y cómo te sentiste para ello. Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno según el siguiente ejemplo. Cólera. Una vez sentí cólera, ¿por qué? A ver, ahí lo vas a mencionar tú en ese cuadrito, ¿ya? Mi reacción fue, ¿cómo reaccionaste? De repente tiré mi cuaderno o chanqué mi celular, tantas cosas que puedo poner. Luego me sentí, ¿cómo me sentí? ¿Cómo te sentiste? Luego me sentí mal de repente, ¿no?
dependiendo. Acá dice por qué. A ver, la cólera. Dice una vez sentí cólera. ¿Por qué? Porque de repente tu mamá te llamó la atención o no te dejó salir a una fiesta, supongamos. Entonces te dio cólera, ¿no? Eh, Mi reacción, ¿qué fue? De repente gritarle a mi mamá, como suele suceder, ¿no? O molestarme con mi mamá, ¿no? Y luego me sentí, al inicio de repente yo también le grité, pero luego lo pensé y tenía razón mi mamá, ¿no? Acá como en el ejemplo lo dice, ¿no? Al inicio grité, pero luego me calmé y pensé en cómo alejarme del ratón, por ejemplo, en el caso, ¿no? Tú vas a poner acá, por ejemplo, con cólera, ¿no? Y con frustración, ¿no? Frustración es, chicos, cuando algo no te sale bien como tú esperas, ¿ya? Entonces vas a hacer con cólera y frustración el mismo cuadrito. Lo que está rellenado en los cuadritos adentro solamente son ejemplos. Tú vas a realizar según tú cuando has sentido la cólera. Lo vas a rellenar. Y también con la frustración. Muy bien. Por ejemplo, acá en la imagen podemos observar una persona que ha sentido frustración, ¿no? Porque no pudo realizar algo que tenía planeado, seguro, ¿no? Seguramente has experimentado situaciones en las que te has molestado mucho, como la niña que está ahí, y has hecho sentir mal a otras personas. De repente le has gritado, le has llamado la atención o le has dicho muchas cosas negativas. O quizás algo no salió como esperabas y sentiste frustración. ¿Qué podrías hacer para regular tus emociones de cólera y frustración? ¿Tú qué harías para regular, para que ya no sientas tanta cólera cuando te estás molestando? Algo tienes que realizar para no sentir tanta cólera y actuar de una forma negativa. ¿Ya? Acá vas a contestar tú. ¿Qué podrías hacer para regular tus emociones de cólera y frustración? Para responder esta pregunta, te invitamos a leer el texto, así puedo manejar el enojo. ¿Ya? Esa preguntita lo puedes dejar, si no lo has entendido, lo puedes dejar. Luego lo vas a contestar después que leas el siguiente texto, ¿ya? Para responder esta pregunta, te invitamos a leer el texto, así puedo manejar el enojo. Mire, a ver, así puedo manejar el enojo. Para ayudarte a regular el enojo, la molestia, el enfado, te sugerimos los siguientes o las siguientes técnicas, ¿ya? La primera, la técnica del semáforo que antes estábamos hablando. Dice, utiliza una analogía común para establecer los pasos que se recomiendan seguir. Cuando una persona se enfrenta a una situación que le ha provocado enojo, rojo, para. Cuando nos ponemos, no podemos controlar una emoción. Sentimos mucha rabia, queremos agredir a alguien, nos ponemos muy nerviosos. Tenemos que parar, como cuando un coche se encuentra con la luz roja del semáforo, ¿verdad? ¿Por qué le dirán entonces técnica del semáforo? Como tú puedes observar el semáforo, cuando está en rojo, nos detenemos. De igual forma, cuando sentimos el enojo, de repente la rabia, ¿no? La molestia, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nos vamos a detener un momento, ¿no? Y luego vamos a actuar, o sea, vamos a pensar y luego nos calmamos y luego actuamos, ¿no? Muy bien, chicos. Seguimos. Ahora el amarillo dice piensa, piensa. O sea, primero nos detenemos, luego vamos al amarillo. Pensamos, después de detenerte es el momento de pensar y darte cuenta de cuál es el problema
y qué es lo que se siente o lo que está sintiendo, ¿ya? Lo que se siente o lo que se está sintiendo. El verde actúa. Si uno se da tiempo de pensar para surgir alternativas o soluciones al conflicto o problema, es la hora de elegir la mejor solución. Dibujar, escribir o completar sopa de letras. La persona puede distraer los pensamientos dibujando, de repente pintando, escribiendo o completando pupiletras o sopa de letras. Esto le ayudará a relajarse, tomar un tiempo fuera y descargar emociones. Entonces, chicos, la técnica del semáforo consiste, ¿no? Su nombre mismo lo dice, el semáforo nosotros utilizamos para detenernos, ¿no? ¿Verdad? Cruzar, ¿no? Igual, en este momento, el rojo, nosotros nos vamos a detener cuando vamos a sentir esa emoción del enfado, molestia, cólera o frustración. Nos detenemos, luego ¿qué hacemos? Pensamos, nos vamos al amarillo, pensamos y luego nos vamos al verde, recién vamos a actuar, o sea, vamos a detenernos, vamos a pensar tranquilamente y luego vamos a actuar, ¿no? Y para detenernos, para pensar y actuar, vamos, vamos a elegir una solución, ¿no? Por ejemplo, en ese momento de repente me pondré a pensar, me pondré a dibujar, me pondré primero a dibujar, después me pondré a escribir o a completar una sopa de letras, algo que me ayude, ¿no? A tranquilizarme, ¿no? Algo que me guste, ¿no? Muy bien. Entonces, así voy a poder regular mi emoción, ¿ya? Responde las siguientes preguntas. ¿Podrías utilizar estas estrategias para regular tu cólera? 2. ¿Cuál de las técnicas te parece útil? ¿Por qué? A ver, hemos visto técnicas del semáforo, hemos visto la técnica de la respiración. Entonces ahí vas a colocar. Si uno o de repente tú tienes una otra técnica para regular tu emoción, de repente realizas otra cosa. De repente puedes realizar, tienes un peluchazo en tu casa y de repente cuando sientes esa cólera te vas y le das un abrazo, ¿no? O de repente, quién sabe, te pones de repente a ordenar tus cosas o de repente puedes mirar tus fotografías, ¿no? Y te ayuda de repente a controlar o a regular tus emociones también, ¿verdad? Muy bien. Lee y completa en tu cuaderno la actividad. Descubro cómo enfrentar la frustración, ¿ya? En tu cuaderno de tutoría del sexto grado, las páginas 19 y 20. Muy bien. Luego nos vamos a las siguientes preguntas. ¿Podrías utilizar ¿Podrías utilizar esta estrategia para regular tu frustración? Me refiero a la técnica del semáforo. ¿Cómo lo harías? Ahí vas a responder. Ahora te invitamos a reflexionar y responder. ¿Por qué es importante regular las emociones de cólera y frustración? Escribe tus argumentos en tu cuaderno. Vas a copiar la pregunta y vas a escribir tu argumento. ¿Por qué será importante regular mi emoción? ¿Por qué yo tengo que regular mi emoción? ¿O está bien que yo actúe con cólera y dañe a las personas? ¿No? Ahí vas a escribir tus argumentos. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Ahora llegó la hora con tu familia.
Coméntales sobre las técnicas que aprendiste para regular tu cólera y la frustración. Dramatiza algunas técnicas para calmar la cólera y frustración. Tú vas a dramatizar, por ejemplo, me refiero acá, tú sabes que dramatizar es actuar, ¿verdad? Muy bien. De repente te pasa una situación de cólera o frustración. Tú puedes crear o de repente recordar algún momento donde tú sentiste cólera o frustración, ¿no? Entonces, de repente en ese momento, de repente no regulaste tu emoción, ¿no? Actuaste de frente. Pero ahora como ya conociste o estás conociendo algunas técnicas, entonces la vas a dramatizar, en tu drama o en tu teatro, vas a plasmar una de las técnicas. ¿Cómo tú calmarías tu cólera utilizando una de esas técnicas? ¿No? Puede ser en un momento, chicos, puede ser que actuaste de frente porque no tenías conocimiento mucho de las técnicas de regular emociones, ¿no? Actuaste de frente. Como en el caso, lo que vimos al principio, ¿no? Que la niña se había enfurecido, se había molestado porque su hermana había cogido su diario, ¿verdad? En ese momento ella reaccionó, su mamá no le hizo caso y la niña le gritó a su hermana, ¿no? Eso sería uno. El otro, ¿qué sería? ¿Cómo hubiese actuado la niña si hubiese sabido regular sus emociones? ¿No? De repente hubiese utilizado la técnica del semáforo o de repente hubiese utilizado la técnica de la respiración y diferente sería los resultados, ¿verdad? Porque como vemos en el primer caso de la niña se puso triste. Obviamente si es que a su hermana le ha reclamado y le ha gritado, su hermanita se habrá puesto triste, ¿no? Y le estamos haciendo daño también. Entonces no hemos podido regular nuestra emoción. Pero ¿qué hubiese pasado si la niña hubiese utilizado la técnica del semáforo? Primero se hubiese detenido, luego hubiese pensado y luego recién al último hubiese actuado, ¿verdad? Muy bien. Recuérdales la importancia de utilizar esas técnicas para evitar los malos momentos causados por la cólera y la frustración. A tu familia ahora les vas a enseñar, de repente papá, mamá se molesta y de momento actúa y nos dice algo y nos puede dañar también a nosotros, ¿verdad? Seguramente alguna vez te ha pasado. Tu mamá ha estado con cólera o de repente ha sentido la emoción de la frustración y ha actuado de momento. Y de repente en algún momento tu mamá, después que actuó, de repente tu mamá se dio cuenta y te dijo, hijita o hijito, discúlpame, no quise gritarte, ¿no? Entonces, no utilizó, ¿no? Una técnica para regular, porque ¿qué hubiese pasado si hubiese regulado, hubiese utilizado las técnicas? No hubiese actuado de esa manera, ¿no? Primero se hubiese detenido, luego ella hubiese pensado y luego recién hubiese actuado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Actuó primero, ¿no? Y después recién pensó, ¿no? Cuando no debe ser así, ¿no? Debe ser primero me detengo, luego pienso y por último actúo. Muy bien. Asume el compromiso de practicar algunas de esas técnicas y averiguo otras, ¿no? Tú vas a poner ahí tu compromiso en tu cuadernito, ¿no? Sobre regulación de emociones. ¿Qué tú vas a utilizar para regular tus emociones desde el día de hoy? ¿No? Tienes que tener en cuenta las técnicas de regular emociones, del semáforo, de respiración. Y también vas a averiguar otras técnicas. De repente hay otras técnicas que te pueden ayudar a regular tu emoción. Muy bien, chicos, estamos llegando a la parte final donde se te recuerda lo siguiente. De ser posible, toma fotos de tus producciones, de todo lo que tú estás realizando y guárdalas en tu portafolio virtual o en tu cuaderno también. En el caso, porque hay algunos, lo digo cuando me refiero a portafolio virtual, me refiero a las fotos. A las fotos que tú tomas de tus cuadernos, las evidencias de tus trabajos, puede ser de repente de tu exposición,
lo puedes poner en un portafolio virtual. Creas una carpeta, ¿no? Y dentro de ahí vamos guardando las evidencias, las fotitos de mi cuaderno, de mi papelote, de repente videos de mi exposición, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Como un cuadernito virtual, ¿no? Podemos poner área de personal social y así las demás áreas y voy poniendo las fotitos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy, chicos, el día de hoy hemos aprendido, ¿no? Técnicas para regular nuestras emociones. Tú sabes que la regularización de emociones nos va a servir para primero pensar, ¿no? Y luego actuar y evitar conflictos y también dañar a otras personas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces hemos llegado a la parte final. Espero que me hayan entendido y que hayan aprendido un poquito más, ¿no? Sobre cómo regular nuestra